todavía Jesús, el Señor Jesús, no es el Salvador en tu vida, búscalo hoy. Yo a los 10 años busqué al Señor como Salvador. Dios me convenció que soy pecador y me mostró que el único camino es Cristo. Y lo mismo hace Dios todos los días con los seres humanos. Hay una película que yo la vi cuando era joven, que a lo mejor muchos la vieron, es La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Alguno se acuerda? Bueno, había una parte, yo les cuento un poquito de la historia. Después mírenla, es muy linda película. Que yo la veía, era color, que era un gran avance, separado. Una película muy linda, trabaja ya un actor desaparecido, el que trabajó en Patch Adams, Robin Williams. Y él, les cuento más o menos el argumento porque ustedes después la pueden mirar, es muy linda película. Entra en un colegio muy ortodoxo, religioso, entre comillas, muy ortodoxo, y ahí había alumnos que eran pupilos, o sea que estaban internados. Y todo el colegio se formaba tras un reglamento muy, muy rígido, y el que no cumplía ese reglamento era expulsado. Y todos los padres de esa sociedad, una sociedad, creo que era, no sé si era estadounidense o británica, donde se hizo la película, y reflejaba una sociedad de ese siglo, en el año 1970, habrá sido 1960, un poquito antes, pensada la película en esos años, y había todo un sistema y había un sistema de formación que el que no encajaba en ese sistema era sacado del sistema, digamos, más o menos. Y había un profesor que había ido con ideas nuevas, que era justo Robin Williams, y enseñaba cosas distintas. Y había un grupo de alumnos que empezó a ver las cosas de una manera distinta, y un día habían disciplinado a uno porque había hecho un comportamiento muy malo, y estaban reunidos así, pero eran como una universidad, con más de 500 alumnos, y estaba un director hablando, y de pronto en toda la multitud, ustedes lo pueden ver en la película, suena un teléfono, y se para a uno de los alumnos y le dice, director, le hablan. ¿Y quién me habla?, le dice el director. Dios le está llamando. Y entonces ese alumno lo expulsan todo. ¿A qué traigo esto? A ese ejemplo. Dios me está llamando. ¿Qué les parece? ¿Dios llama o no llama? Yo lo estoy diciendo, pero ustedes tienen que saberlo por la Biblia. Dios llama. Bueno, vamos a ver lo que hacía Dios y lo que hace Dios. Vamos, Romanos, capítulo 1. Bueno, el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes que hubo sobre la superficie del planeta Tierra. Era un imperio que se basaba en la conquista y los ciudadanos romanos eran como la más alta sociedad de esa época. Tenían tecnológicamente, estaban muy avanzados. En la Roma antigua ya había sistema de acueducto. Intelectualmente estaban muy también avanzados. ¿Por qué? Porque habían asimilado toda la cultura griega. Ellos habían dominado el imperio griego y habían asimilado todo lo de los griegos. Muchas cosas de los romanos vienen de los griegos. Y era una sociedad muy cosmopolita. Al conquistar muchos imperios más chicos, ellos tenían una visión del mundo muy, como la actualidad, muy globalizada. El emperador mandaba distintas legiones, la legión del norte, había legiones en África, legiones en Asia, legiones que iban hasta la India, legiones que iban hasta el norte de Europa a extender el imperio romano. Y Roma era la capital central, por eso se llegó a decir ese dicho, todos los caminos conducen a Roma, y llegar a Roma era algo muy importante para los romanos, y ser ciudadano romano era algo que valía mucho, costaba mucho. Una cosa era nacer en Roma, en la alta sociedad, y otra cosa es ser un esclavo en Roma. La mayoría de los hombres que estaban en Roma, muchos eran esclavos, no eran ciudadanos romanos. Y Dios hace la obra en Roma, Dios salva almas en Roma. Y Dios hace dos llamados, y vamos a ver capítulo 1, versículos 6 y 7. El primer llamado y el segundo llamado de Dios. Capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma y dice así, versículo 6, dice, entre ellas, hablando de las naciones, están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Jesucristo llamaba a los romanos a la salvación. Arrepiéntanse, crean en mí. Y Pablo era un apóstol a los gentiles, entonces Pablo les predicaba a los romanos y manda esta carta a los romanos. Y Pablo deseaba ir a Roma para compartir el evangelio y para formar a los hermanos que estaban allí en las iglesias.
Hay un llamado, dice, el primer llamado que llega al ser humano, y todos estamos acá porque un día escuchamos ese llamado. Dios nos llamó a la salvación. El llamado más trascendental que llega al hombre es el llamado de la salvación. Pero Pablo le escribe esta carta no a la sociedad toda de Roma, sino a los cristianos que habían sido convertidos del Imperio Romano y que aún a riesgo de su vida decían, yo soy cristiano. ¿Se acuerdan del circo romano? El Coliseo romano. ¿Qué pasaba en el Coliseo romano? Se hacían demostraciones de conquistas romanas y emperadores perversos no tenían problema en ver cómo la gente era muerta con tal de tener a toda la sociedad de Roma satisfecha. Era un entretenimiento ver cómo se mataban esclavos. Miren qué entretenimiento, ¿eh? No ha cambiado mucho la sociedad. Ese era un gran reality show en esa época, ¿eh? Había sangre en verdad, no eran efectos especiales. Y parte del espectáculo era matar cristianos. Ahí miles de hermanos tuyos y míos dieron la vida por Cristo. Pero quiero hablar del segundo llamado que está en este capítulo primero y dice, versículo 7, a todos ustedes. ¿A quién le escribía? ¿A los pastores? No, a todos ustedes, a toda la iglesia que estaba en Roma. Al director de alabanza, al que cortaba el pasto, al que hacía el refrigerio, al que juntaba la ofrenda, al que acomodaba la silla, a todos, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, qué lindo que nos digan amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. ¿A qué han sido llamados los romanos? ¿A hacer qué cosa? Santos. ¿A qué somos nosotros llamados a ser qué? Santos. Santos. Hemos sido llamados a ser santos. Y el llamado de Dios todos los días es, Pablo, sé santo. Los que hemos sido llamados para la salvación, Dios dice, te salvé, pero con un propósito. Hay un versículo que dice, la voluntad de Dios. A veces decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Una crisis que tiene muchos adolescentes cristianos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, quiero ser misionero, quiero ser director de alabanza, quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero ser enseñador. Y Dios va a la esencia, dice, la voluntad es vuestra santificación. Grabemos esto a fuego, hermanos. No hay cercanía, yo no me puedo acercar a Dios si no soy santo. ¿Qué significa santo? ¿Saben qué significa santo? Apartado para Dios, muy bien. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió? Se escondieron ellos de Dios, porque tenían conciencia ya del pecado y sabían que Dios era santo. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el hombre y la mujer, yo y vos y usted, tenemos la naturaleza de pecado y buscamos el pecado y nos deleitamos en el pecado. Eso sin Cristo, en Cristo somos distintos. Miren, la santidad es un tema que no lo vamos a agotar en este mensaje, ni mucho menos. Los invito a estudiarlo, a profundizarlo y a buscarlo. Es un tema hermoso en la palabra de Dios, pero sí vamos a dar un vistazo para aplicar a tu vida y a mi vida y sondearme, porque cuando hablamos del tema de santidad siempre somos como los francotiradores, miramos allá, mira, aquel no es santo. Yo no quiero eso esta noche, yo quiero mirarme yo. A la luz de Dios y a la luz de la palabra, ¿soy santo? 1 Corintios 1:30. Pablo le escribe a una iglesia en una ciudad romana, Corinto, y dice, pero gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Acá este es uno de los tantos versículos que declara que tú y yo somos santos el día que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Y no solo hemos sido santificados.
verbo, la palabra ser santo significa consagrado, puesto aparte, sacado del uso común para un uso especial. ¿Se acuerdan en Levítico? Cuando Dios da todas las órdenes, cómo tiene que ser el tabernáculo, los utensilios, dice, esto va a ser santo, va a ser de uso exclusivo mío. ¿Se acuerdan cuando el rey un rey impío, usó copas de oro del templo de Dios? Dios lo juzgó porque esas copas eran para el uso no particular de cualquier rey. Era solamente para el uso en el templo de Dios. Eran cosas santas. Dios santificaba cosas. Dice, esto va a ser únicamente para mi uso. Y en el Antiguo Testamento el término santo se enseña muchas veces de una manera ritual para que el judío pudiera empezar a entender que Dios es un Dios especial, que es impecable, que nunca pecó y nunca puede pecar. ¿Y qué más? Y que quería que su pueblo sea como Él, un pueblo apartado, distinto, que pensara distinto, que viviera distinto. Por eso Dios le cambia la dieta, le cambia las normas morales, le cambia todo al pueblo de Israel. Y uno lee Éxodo y Levítico y dice, y Dios de vuelta habla con este tema, de vuelta habla con este tema. No toques este animal, no comas este otro animal. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios estaba grabando en la mente de los hebreos para que ellos llegaran a entender que Dios es distinto a la naturaleza humana, caída, pecaminosa. Y esa revelación fue completa cuando Cristo se manifiesta y se revela toda la revelación de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La santidad. Pero ya hemos sido declarados santos. ¿Se acuerdan de cuando aceptamos a Cristo? ¿Qué dice la palabra? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿Al qué reino? Al reino de la luz. Al reino de santidad. Al reino donde Dios y Jesucristo, Dios es Padre y Jesucristo es el Rey. Y donde no hay pecado. Y ahí estamos sentados juntamente con Cristo, en espíritu. Nuestro espíritu está sentado juntamente con Cristo. ¿Por qué no puedo estar yo físicamente? ¿Por qué? Porque todavía tengo la naturaleza de pecado. Si yo entrara, como estoy hoy, a la presencia de Dios, sería, y no estaría más. Porque Él es santo, santo, santo. Yo no soy santo en esa magnitud. Sí soy santo posicionalmente. Es lo que nos revela esta porción acá. Todos en posición estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos santos. Hemos sido puestos aparte de este mundo y estamos en Cristo. ¿Entienden? Posicionalmente tú eres santo. Por eso Pablo a los corintios les escribe a los santos. Y ustedes leen los corintios y eran personas que luchaban a diario con el pecado. Tenían problemas, eran egoístas, mentían, hacían grupos, eran sectarios, hacían discriminación entre ellos mismos. Pero Pablo dice a los santos, porque posicionalmente son santos. Tú y yo somos santos. No santos de tener una aureola encima, no. Somos santos por la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo? Como dice el versículo 30, nos justificó, nos santificó, nos puso aparte y nos redimió. Nos compró por precio, somos su posesión. Hermanos, estos son motivos maravillosos para alabar, adorar y exaltar a Dios. Todas las cosas viejas que dice la Biblia pasaron. Puede haber sido el peor de los peores pecadores, pero si estás en Cristo, hoy estás con Cristo, sos santo, sos justo y estás redimido. Por eso podemos alabarle y adorarle y entrar hasta el lugar santísimo, porque descansamos en la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahí hay justicia, santidad y redención. Hermano, ahí tenemos que estar chochos, no alegres, chochos, gozosos, porque tú eres santo y yo soy santo. ¿Entendemos eso? Eso es santidad posicional. Esa no la quita nadie, esa la regaló Cristo en la cruz. Después tenemos santidad futura. Cuando estemos en el cielo, dice, este cuerpo pecaminoso, recién lo expliqué yo, no puede entrar. ¿Tienen ustedes todavía la naturaleza de pecado, hermano? ¿O no la tienen? Lamentablemente todos la tenemos. ¿A qué nos llama Dios ahora? Nos llama a una santidad práctica. ¿Qué es algo práctico? Algo práctico, cuando voy a un examen, tengo un teórico y tengo un práctico. ¿Qué es práctico? Tengo que hacer lo que aprendí. Si aprendí a enroscar tuerca con bulón, me van a decir, el práctico es enroscar la tuerca con el bulón.
Y me va a ver el profesor si yo le enrosco bien a la torre de algodón o no encuentro ni la rosca. Eso es algo práctico. Y cuando acá Pablo le dice a los romanos, Dios los ha llamado a ustedes a ser santos. Y ese mismo llamado está para vos y está para mí todos los días. Dios te puede llamar a la madrugada, y te dice, Pablo, tenés que ser santo. Hermano, Dios nos puede llamar. Dios nos llama a ser santos. ¿Ustedes escuchan el llamado de Dios? A veces no lo escuchamos porque estamos lejos de Dios. Cuando me acerco a Dios, empiezo a escuchar la voz de Dios. Y Dios me dice, Pablo, santificate, santificate. La santificación práctica es progresiva. Miren, la justificación se produce en un momento, en la cruz del Calvario, y es para siempre. Mientras que la santificación dura toda la vida. ¿Qué les parece a ustedes esa definición? La santificación dura toda la vida. El día que yo me convertí, Cristo me pone en espíritu, al lado de Él, a la diestra del Padre, sentado juntamente con Cristo, pero tengo que tener un andar diario en santidad y en progreso. Por eso Pablo dice, una cosa es ser un niño en Cristo y otra cosa es ser un adulto en Cristo. Vamos a leer 1 Pedro, capítulo 1. Sean santos. No solo Pablo tenía esta preocupación, sino que guiado por el Espíritu Santo, Pedro también les escribe a distintos hermanos y dice, sean santos. Dice así, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. En otras palabras, no sean necios. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ahí hay como un juego de tiempos. ¿Qué dice? No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Pero ahí Pedro está dando a entender que esos malos deseos están latentes. Los malos deseos que tenían antes cuando estaban en la ignorancia. Antes, cuando estábamos muertos en delito y pecado, lo único que teníamos en tu corazón y en mi corazón eran malos deseos. Egoístas, miserables, buscábamos nuestro propio bien, éramos enemigos por naturaleza de Dios, pero Pedro ahora le dice a estos hermanos, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes, y este versículo es clave, santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. El primer llamado que Pablo hace a los romanos dice, a todos los que están en Roma, a todos, es el llamado a la santidad. Si te llamas cristiano, Dios te llama a la santidad. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Todos somos llamados a la santidad. Y todo lo que vos hacés, hermano, pensás, ¿cómo tiene que ser? Santo. Todo lo que hacemos tiene que ser santo. ¿Es mucho lo que nos pide Dios? Extremadamente. Pero si lo pide es porque podemos hacerlo. Y miren cómo sigue diciendo la palabra. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Quiero que abramos en Éxodo 28. Y dice en el versículo 36, 28, 36, haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor, que era una placa que se ponía en la frente y se ataba, y el sumo sacerdote cuando le ponían la placa sabía que lo que le tocaba era entrar al lugar santísimo. Y yo creo que más de una vez le habrá caído la gota gorda a Aarón al ponerse la placa, porque si él entraba, y eso era una frase nomás, y no era la realidad en su vida, no iba a salir de ese lugar. Lo iban a sacar muerto. La santidad es fundamental para el cristiano. No es un bien negociable. Queremos estar cerca de Dios. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Éxodo 39:30 dice, la placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello santo para el Señor. Santo
para el Señor. Cuando Aarón entraba, los hijos de Aarón veían santo para el Señor. Cuando Aarón salía y lo veían los hijos y todo el pueblo, leían santo para el Señor. Cuando el mundo me ve a mí y te ve a vos, dice, ¿este es un santo para Dios? Vamos a Pedro y vemos 4 verbos que nos enseñan cómo santificarnos en práctica. Miren lo que dice Pedro. Y Pedro nos alumbra a nosotros, que estamos en el tiempo de la gracia plena, no como estaban Aarón en la ley. Estamos en la gracia totalmente revelada para la iglesia, para nosotros, pero la exigencia de Dios a ser santo nunca merma. Cuando yo leo santidad en el Antiguo Testamento y me sorprendo, hermano, es el mismo Dios al que vos le decís papá, ese mismo Dios santo, santo, santo. ¿Qué dice acá Pedro? Dice, versículo 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, ¿qué dice? Vivan con ¿qué? Con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Con qué tengo que vivir yo? Con temor reverente. ¿Qué es temor reverente? No es miedo, puede ser consciente de lo que fue consciente Isaías cuando entra al templo y ve la gloria de Dios y los querubines que cantaban santo, santo, santo. ¿Qué dice Isaías? ¡Ay de mí! No dice ay del pueblo. ¿Qué dice él? Ustedes lo. ¡Ay de mí! Que soy un hombre, y era un profeta de Dios, de labios inmundos. Y cae postrado y espera el juicio de Dios. Pero ante el arrepentimiento de Isaías, viene un ángel y toma una brasa del altar y se la trae a Isaías y no le hace calorcito. Se la pone en los labios. ¿Qué dijo Isaías? Yo soy de labios inmundos. ¿Dónde tocó Dios? Los labios inmundos de Isaías. Es algo maravilloso. Dios te llama a la santidad y Dios te da la santidad. Vamos a verla cómo la da. Pedro nos dice eso. Volvamos a Pedro. En la mente nos fuimos a Isaías con el comentario. Dice, vivan con temor reverente. La gente del mundo le dice a Dios, el barba, el flaco, el viejito bueno. Dios es amor, misericordia, pero la Biblia declara que Él también es fuego consumidor. Eclesiastés dice, cuando entres a la presencia de Dios, sé consciente de una cosa, que vos estás en la tierra y sos hombre. Él está en los cielos y Él es Dios. Miren que sigue diciendo, versículo 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Por qué estás acá, hermano? Porque Jesucristo murió por vos. Pedro le dice, hermano, acuérdense que ustedes venían de una vida absurda. ¿Cómo era tu vida en el pecado? ¿Quisieras volver a vivir esa vida sin Cristo? Miren cómo sigue diciendo. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y en el versículo 22 aparece un verbo que muestra si estamos en santificación progresiva. Y me sorprende porque es un verbo que no habla de la relación directa con Dios, habla de la relación directa con tu prójimo, con tu hermano en Cristo. Miren el versículo. Y ahí vamos a testear si estamos en santificación progresiva o si estamos estancados. ¿Qué dice? Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense ¿cómo? De todo corazón. Dios me manda y Dios me da el amor de Él para amar a todos. Vamos un poquito más. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Miren si hay un versículo lindo de la Biblia, es este. La palabra de Dios vive y permanece. Y ahí hemos nacido, nos hemos convertido. Y dice, porque todo mortal
Es como la hierba y toda su gloria, como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y ahora el capítulo 2, versículo 1 dice algo maravilloso. Por lo tanto, ante esta manifestación de la gracia, de que tenemos que amarnos unos a otros, de la palabra de Dios dice, abandonando toda maldad. La primera era amando a todos de corazón. La segunda que es abandonando, Dios es absoluto y pide absolutos. ¿Qué cosa? Abandonando las maldades más feas, no. Abandonando toda maldad de pensamiento, de acción, de omisión, de palabra. Abandonando toda maldad. ¿Queremos estar cerca de Dios? Solo los santos están cerca de Él. Seguimos un poquito. Por lo tanto, abandonen toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Miren todo lo que está ahí, Con engaño, nada de mentirita piadosa, Hipocresía, envidias y calumnia. ¿Y qué dice el 2? Versículo 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. ¿Qué me santifica? Cuando amo a Dios y amo a los hermanos como Él me pide, me santifica. Cuando abandono la maldad, mire que son todas acciones que yo las tengo que hacer, Dios no la va a hacer. Cristo ya me dio la santidad posicional en la cruz, pero yo tengo que abandonar la maldad, amar a Dios, amar a los hermanos y desear como niños, ¿qué cosa? La leche pura de la palabra. ¿Deseamos con ansia la leche pura de la palabra o la leemos los domingos a la noche cuando venimos a la reunión? Si ustedes leen la Biblia acá los domingos a la noche, no están en santidad progresiva. Hay que leerla todos los días y desearla todos los días. ¿Cómo qué cosa? Como leche pura, como niños recién nacidos. ¿Es como pide un niño la leche? Mami, quiero la mamadera. No, a los gritos. Si sos niño en Cristo tenés que desear como niño la palabra. Yo tengo un conocido que se convirtió y el día que se convirtió leyó todo el Evangelio de Lucas después de haberse convertido. No conocía la Biblia, pero leyó y se enamoró y tuvo toda la noche leyendo Lucas. Digo, Señor, dame ese fuego. Yo cuando me convertí, lo primero que hice fue buscar una Biblia y ponerme a leerla. Dios hace eso, hermano. Hace el querer y el hacer. Y vamos a la última acción que tenemos que hacer y que va a mostrar si estamos en santidad progresiva. Versículo 4 dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros cuando nos acercamos? Son como piedras vivas. Hermano, sin santidad nadie puede estar cerca de Dios.